Vamos a comenzar una vez, ¿ya? La clase es un poco larga. ¿Qué tal? Ustedes ya llevaron anatomía, ¿no? ¿Sí? ¿En qué año están de la universidad? Segundo. ¿Cómo? ¿Ah, llevaste farmacología todavía? Sí. Ya llevaste. ¿En qué universidad? Salimos a la ICA. ¿Eres de ICA? Ahí estoy. Ya. Justo, bueno, yo soy, voy a presentar primero, ¿no? Yo soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, ¿ya? Bueno, mi pregrado lo realicé en la Universidad de San Marcos, ¿no? Luego hice mi serum para Bancay, luego hice la especialidad de medicina interna en residentado en el Pilar Rogliari, ¿no? Donde estoy ahorita actualmente trabajando ya como asistente, ¿no? Hace más o menos 2 o 3 años. También he ejercido la docencia en fisiología y actualmente estoy haciendo la docencia también de farmacología, ya en la Universidad de San Martín de Porres. Hoy 3 años de docente en la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a ver más bien en este curso un poco, como digamos, es un curso que yo lo estoy elaborando, vamos a hablar de algunos aspectos quizás que no les han hablado en la universidad o no les saben, de algunos aspectos bien curiosos y bien interesantes. Entonces, bueno, primero vamos a hablar en esta clase de lo que es una introducción a la farmacología, ¿no? Aspectos recontra básicos, y también vamos a dar un poco, quizás como les digo, la parte que no han tocado casi nada en la universidad ni toquen, lo correspondiente al manejo de herramientas en farmacología, herramientas tecnológicas de investigación y un poco sobre marketing de las marcas. Eso vamos a ahondar un poco. Bueno, ¿qué es la farmacología, no? La farmacología es la ciencia que trata el estudio de los fármacos, ¿ya? De los fármacos, o también llamados medicamentos. Este fármaco, ¿ya? En su fase inicial se le llama fármaco o principio activo. ¿Ya? ¿Qué es el fármaco o principio activo? Es una sustancia química que va a interactuar con un sistema biológico, en este caso con nosotros, ¿verdad? Con el ser humano, modificando de alguna manera su comportamiento, ¿ya? ¿Y qué es? Vendría a ser un tóxico. Tóxico es una sustancia que genera cambios, pero estos cambios son desfavorables en el organismo, ¿ya? Entonces acá, como ustedes ven a la derecha, está la imagen del gran Paracelso, ¿no? ¿Qué decía Paracelso? Paracelso decía que toda sustancia puede ser un fármaco o un tóxico, dependiendo de la concentración, de la cantidad, ¿no? ¿Qué decía él? Mira, que una sustancia puede ser buena, pero también puede ser mala. Todo tiene que ver con respecto a la concentración. Es un principio tan antiguo de la Edad Media que hasta ahora obviamente lo mantenemos, ¿no? Toda sustancia puede ser o un fármaco o un tóxico. ¿Y la droga qué es? Droga es un americanismo, ¿ya? Entonces ustedes cuando buscan información en inglés siempre van a escuchar drug, ¿no? Que es droga, ¿no? Para ellos la farmacia, por ejemplo, es drugstore, ¿no? ¿Está bien? Droguería, ¿no? Todo es droga. Ellos no hablan tanto de fármacos sino de droga, ¿ya? Pero para el caso igual. La droga es una sustancia también de origen natural o sintético, de la que se abusa por sus efectos placenteros y recreativos. Esa es la definición que nosotros acá en Latinoamérica manejamos, ¿verdad? Una sustancia que generalmente ocasiona un estado de abuso de la persona que lo use y puede generar pues efectos placenteros y obviamente también deleterios, ¿ya? Pero en Estados Unidos y en general, cuando hablamos de drug, también se refiere a lo que es fármaco, ¿ya? Y acá tenemos varias ramas de la farmacología y también tenemos que saber un poco de qué significa, ¿no? La farmacoquímica obviamente va a estudiar lo que es todas las reacciones químicas, ¿no? De los fármacos, su composición química, sus enlaces, la manera como pueden interactuar con otras, ¿no? La farmacognosia habla más o menos del origen de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la penicilina se sintetizó a partir de una sustancia producida por el hongo Penicillium, ¿verdad? ¿Sí? Fleming, que fue el que lo descubrió, ¿cómo fue? Dice que estaban cultivando, ¿no?, bacterias y llevó un viaje campestre y se dio cuenta que un grupo de bacterias había dejado de crecer y otro normal. ¿Qué ha pasado?
que en uno de esos frascos había crecido el hongo penicillium, ¿no? Y este hongo producía la sustancia llamada penicilina, que era pues un antibiótico, en este caso muy bueno. Eso de ahí trata la farmacognosia, ¿ya? La farmacocinética y farmacodinámica estudia más que todo el accionar del fármaco. Esto de acá lo vamos a revisar mucho más profundamente en la otra clase, ¿ya? Farmacotecnia tiene que ver todo lo que es la parte de insumos, ¿no? De ingeniería. ¿Sí? El almacenamiento de los fármacos, ¿verdad? ¿Cómo hago que el fármaco me dure más, me dure menos? Lo pongo en cápsula, lo pongo en pastilla, lo pongo en solución. Todo eso de ahí es farmacotecnia, aspectos técnicos para ver cómo nosotros damos un fármaco de una buena manera, ¿no? El almacenamiento de los antibióticos, todo eso de ahí es farmacotecnia, ¿no? Farmacopatología vendría a ser lo que es la terapéutica, o sea, el uso de los fármacos en las enfermedades, ¿no? El adecuado uso del fármaco en las enfermedades, ¿no? Igualmente que la farmacoterapia, sí, la farmacoterapia. No, la farmacopatología se encarga más que todo de los efectos deleterios del fármaco, ¿ya? Así, efectos deleterios. La farmacoterapia en sí es la terapéutica. La farmacopatología son los efectos malos del fármaco, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con reacciones adversas, etc. Farmacoprofilaxis, lo que es la prevención, todo lo que es la prevención de daños por fármacos. La prevención de daños por fármacos, ¿sí? Y estos dos últimos que quizás son ya un poco más macro, que tienen que ver con la farmacovigilancia, ¿no? ¿Qué es la farmacovigilancia? Es la ciencia que va a ayudar a poder hacer el seguimiento y monitoreo de los fármacos una vez que han salido al mercado, ¿sí? Sale, por ejemplo, un nuevo fármaco, a ver, vamos a ver, por ejemplo, la ceftarolina, ¿ya? Ceftaroxona de quinta generación recientemente creada. Ya todo lo que tiene que ver con la vigilancia de este fármaco, ¿no? Que el fármaco en un año quizás no pasó nada, todos contentos, pero pasó 2 o 3 años o 10 años y empezaron a haber efectos adversos, ¿no? Muertes, por ejemplo, paros cardiovasculares, que al inicio no se habían visto porque la cantidad de personas que la tomaban era muy pequeña, ¿ya? Entonces, todo eso de ahí es farmacovigilancia, ¿no? Obviamente, cada país tiene su institución que hace esta labor. En Estados Unidos, como ustedes saben, la FDA es la encargada de vigilar todo eso, ¿no? La FDA es la organización de Estados Unidos que se encarga, pues, de decir que a tal medicamento se reportó que hizo, por ejemplo, 3 muertes cardiovasculares, ¿no? O en todo caso retirar el fármaco del mercado. También lo puede hacer la FDA, ¿no? La FDA, por ejemplo, ha retirado algunos fármacos que hasta ahora usamos nosotros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el metamisol. Imagínense ustedes, el metamisol que nosotros usamos normal, o otros fármacos, la FDA lo retira del mercado. Prohibió su venta, listo, se acabó y la industria ya no puede venderlo más en el país. ¿Saben? Aquí, ¿quién hace esa labor? ¿Saben? La DGMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? La DGMIT. Y tú me dirás, pero a mí, ¿para qué me sirve como médico saber lo de la DGMIT? Bueno, que si tú quieres introducir un medicamento al país, tiene que pasar necesariamente por ese escrutinio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando yo quiero buscar un fármaco, si lo tenemos acá en el país, ¿no? O quiero saber la concentración, ustedes buscan, por ejemplo, iosina, ¿no? Ponen DGMIT, y en la página de internet le va a salir la DGMIT, y casi siempre ellos tienen un PDF de todos los fármacos, ¿no? Entonces, PDF, iosina, bajan ahí, iosina, la cantidad, la concentración, por ejemplo, en DGMIT va a decir 10 miligramos tableta, 20 miligramos ampollas, ¿no? Entonces, para saber qué concentración nosotros manejamos en el Perú, ¿vale? Sí, porque a veces vemos guías que nos dicen, usamos, por ejemplo, no sé, dextrosa al 50%, ¿no? O morfina al 30 miligramos. Entonces tú dices, pero ¿habrá en Perú también esa cantidad o no? Entonces buscas en internet, pones el medicamento DGMIT y ahí te bajas la ficha del medicamento, ¿no? Cómo está comercializado acá en el Perú. Y obviamente está la información de cada medicamento, efectos adversos, mecanismo de acción, reacciones adversas, e incluso también obviamente precauciones en el embarazo y lactancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren saber de un fármaco, toda su farmacocinética, para qué me sirve, cuándo lo doy, la dosis, todo eso de ahí debe estar en la DGMIT, ¿ya? E incluso sus precauciones en embarazo y lactancia.
¿Ya? Entonces, ese es para nosotros, tú quieres saber cómo está ese medicamento en el Perú, en el país, ¿ya? Porque es muy diferente a veces. Y finalmente la farmacoeconomía se encarga justamente de una parte importantísima, ¿no? Que tiene que ver con el uso adecuado de recursos en relación a la compra de fármacos, ¿no? Igual ustedes me dirán, pero a mí ¿para qué me importa esto? Bueno, nosotros usamos los medicamentos que nos da cada hospital, ¿verdad? ¿Sí? Yo trabajo en el Rebagliati, por ejemplo. Entonces, yo no puedo recetar ningún medicamento que el Rebagliati no haya comprado, ¿sí? Entonces, para eso necesitan estudios de farmacoeconomía. ¿Qué se encargan de esos estudios? De decir, a ver, tenemos, por ejemplo, ¿qué les digo? Artritis reumatoide, ¿no? Ya. Entonces, imagínate que en el hospital Rebagliati solo tenemos indometacina y corticoides, ya prednisona. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, mira, en Europa se está usando un nuevo medicamento, ¿ya? Que se llama, por ejemplo, infliximab. Es un anticuerpo monoclonal de la llamada inmunoterapia, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace el hospital para comprar eso? Tiene que hacer estudios de farmacoeconomía, ¿no? O sea, obviamente tiene que hacer los estudios, se le tiene que demostrar que hay estudios bien realizados, clínicos, ¿sí? Grandes, con varios pacientes en el extranjero que han demostrado que la eficacia del infliximab en el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Está bien? Todo eso de ahí es farmacoeconomía. ¿Qué más, doctor? También tenemos que demostrar que el uso del fármaco me da un costo-beneficio. ¿Sí? Quiere decir que si yo uso ese fármaco, quizás voy a gastar menos dinero en otras cosas. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo que quizás no es tan real, pero algo así. Imagínense ustedes que tenemos un paciente con pie diabético. ¿Ya? ¿Sí? ¿Conocen la diabetes? ¿Han visto el pie diabético antes? ¿Sí? El pie diabético es una complicación de la diabetes en el cual el pie empieza a perder irrigación, empieza a perder, digamos, reconocimiento nervioso, ¿sí? Y la persona puede hacer úlceras, ¿no? Ese pie se ulcera, se gangrena, se infecta, y el resultado final a veces es la amputación. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tal si imagínense ustedes, existe un fármaco, que en verdad no existe tanto así, pero digamos que el cilostazol, ya que es un medicamento que a veces lo usamos para mejorar la irrigación vascular. Ya, imagínense ustedes que el cilostazol ha salido recién hace un año y me ha demostrado que el cilostazol ayuda a prevenir e impedir la amputación del pie. ¿Ya? Entonces, esos son estudios de farmacoeconomía. El hospital dice, a ver, el cilostazol es nuevo, es un medicamento que cuesta carísimo, ¿no? $300, ya. Pero tal vez a la larga, ¿no? Dando ese tratamiento, obviamente tenemos que ver cuánto vamos a gastar por paciente, por mes y por año. Tal vez al final es mucho más barato que hacer que el paciente se hospitalice, gastar antibióticos, ¿no? Por la infección, hacer las curaciones y costear sala de operaciones para que se le ampute la pierna a ese paciente. ¿Ya? Entonces, eso es farmacoeconomía, ¿no? A nivel macro, a nivel de gerencia, tiene que decidirse qué medicamento va a ingresar y qué medicamento no va a ingresar al hospital. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, como les digo, ahorita en el Seguro Social, por ejemplo, no tenemos varios medicamentos que queremos usar, pero tienen que pasar por estudios de farmacoeconomía para que el seguro diga, ok, este medicamento me sirve y voy a gastar, ¿no?, del dinero, porque ellos tienen que hacer la compra a los laboratorios, ¿no? Comprarle la patente, comprarle los medicamentos y hacer que ingrese esos medicamentos para que nosotros podamos recetar, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner otro caso ya para que les quede más claro. Nosotros, por ejemplo, para la anticoagulación tenemos varias opciones de fármacos, ¿ya? Uno, por ejemplo, es la famosa heparina. ¿Has escuchado heparina? ¿Sí? La heparina es un medicamento, es un anticoagulante que lo usamos justamente para evitar los trombos, trombosis, ¿sí? A veces lo usamos en el AGA, le ponemos un poquito de heparina para sacar la muestra y que no se me coagule. Ya. Y luego aparece otro medicamento que es la heparina de bajo peso molecular, que se llamaba enoxaparina. ¿Cuál era la diferencia? Que esta heparina necesitaba un control, o sea, para saber que estábamos en un rango adecuado de terapia tenemos que tomarlo en un examen de sangre, que se llamaba el TTPA. ¿Han llevado al laboratorio? ¿Conocen qué es el TTPA? Es un examen que me sirve para ver la coagulación, ¿ya?
Y luego apareció esta enoxaparina, que es un anticoagulante, pero que ya no me necesita medir eso de ello. O sea, lo pongo y listo. No necesito hacer ninguna prueba de medición para ver si estoy bien. ¿Sí? Entonces es un medicamento que tiene beneficios. Otra vez, ¿no? Se hace el pedido en el hospital, ok, es un medicamento que me va a convenir, que es diferente al otro, lo compro. ¿Ya? Eso es la farmacoeconomía. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en los fármacos vamos a ver que existe el nombre químico del fármaco. Por ejemplo, ¿no? El famoso Demerol. El nombre químico es de la sustancia química, del compuesto, de las cadenas de carbono, ¿no? Por ejemplo, etil 1, metil 4, fenil, isoni-P4, hidrocloruro. Este de acá es el nombre químico, ¿ya? Es el nombre químico. Pero ese nombre generalmente no es el que nosotros manejamos otro, que es el nombre genérico, ¿ok? Aunque más acá debería decir denominación común internacional. La DCI, ¿sí? O sea, este nombre químico tiene un nombre que se llama hidrocloruro de meperidina. ¿Está bien? Entonces, ese es su nombre genérico. Y existe un nombre comercial dependiendo del laboratorio, por ejemplo, Demerol. ¿Está bien? Por ejemplo, naproxeno es el nombre genérico del fármaco, ¿sí? O es la denominación común internacional. Acá en todos los países del mundo se le conoce como naproxeno, ¿ya? Pero dependiendo del laboratorio, por ejemplo, acá le dicen Apronax, ¿no? Que no me acuerdo cuál laboratorio es, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué laboratorio es? El IHM, ¿se acuerdan? ¿No? Con el Apronax, ¿ya? Ese es el nombre comercial. Y cuando es nombre comercial, obviamente tiene que ir acá la marca R, ¿no? O en inglés, trademark, ¿no? Marca registrada. Entonces, todo medicamento tiene su nombre genérico, su denominación común internacional y su nombre comercial. Ya, eso de acá, digamos, es importante. Antiguamente creo que se usaban mal los nombres comerciales, ¿no? O sea, ustedes pregunten a los doctores antiguos, ellos más que todos se acuerdan por los nombres comerciales, porque así se les enseñaba. Pero ha habido una ley hace poco que ha dicho que a todos los estudiantes de medicina se les debe enseñar por el nombre genérico. O sea, está prohibido enseñar nombres comerciales, por lo menos en la docencia, ¿no? E incluso también en el hospital, nosotros también siempre pedimos con el nombre genérico, a pesar de que tenemos también marcas comerciales. ¿Ya? La gran pregunta, doctor, ¿hay una diferencia entre los medicamentos genéricos y comerciales? Obviamente que sí la hay, ¿no? Sobre todo en lo cuestión a lo que son reacciones adversas, ¿no? O sea, algunos medicamentos comerciales han evolucionado un poco de tal manera que, a pesar de que ambos pueden tener la misma eficacia relativamente y en un espectro, a esto se llama bioequivalencia. Otro concepto importante. ¿Qué es la bioequivalencia? Es la similitud que tienen ambos fármacos en eficacia y espectro. O sea, ambos medicamentos son muy similares en cuanto a eficacia. Por ejemplo, dos antihipertensivos, uno de marca y uno de genérico, son eficaces en bajar la presión arterial. ¿Está bien? Eso es bioequivalencia. Pero los medicamentos comerciales a veces tienen algunos aditamentos. Quizás, no sé, el jarabe es más dulce, o la pastilla es más fácil de digerir, menos amarga, o te da menos efectos adversos, menos cefalea, menos náuseas, etc. ¿Me entiendes? ¿No? O son comprimidos ya recubiertos, digamos, para que no ocasionen tanta molestia. Entonces, el nombre comercial generalmente me implica a veces mejora en las reacciones adversas. A veces también en la eficacia, es cierto, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver en la práctica clínica, ¿no? Cuando ya sean médicos van a ver a veces que dar uno de marca es un poco mejor que dar uno genérico. ¿Ya? Pero obviamente en general no hay una diferencia tan abismal. ¿Ya? Muchas veces, como ustedes saben, los intereses de la industria hacen que algunos médicos receten, ¿no? Marca para poder, digamos, obtener algún beneficio de esos laboratorios. ¿Ya? Que ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Ya? Y el medicamento, si queremos ser ya bien estrictos, ¿no? Y decir una diferencia entre el principio activo, fármaco y medicamento, tendríamos que decir que el medicamento ya es la forma farmacéutica, ¿no? Más el principio activo. O sea, quiere decir todo, ¿no? La pastilla con el principio activo, con los aditamentos, todo eso de ahí es medicamento, ¿no? Fármaco, denominación común internacional, vendría a ser solamente la sustancia que yo estoy utilizando para obtener el efecto deseado. ¿Ya? Entonces eso es de ahí. Obviamente la diferencia en el precio acá quizás es lo más saltante, ¿no? Un medicamento de marca puede costar 10 hasta 20 veces lo que puede costar un medicamento genérico. ¿Ya?
Entonces, ¿qué más? Familia farmacológica. Ese es un concepto muy importante, ¿no? Y es lo que más vamos a aprender en este curso, ¿ya? Vamos a aprender las familias. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprender, por ejemplo, naproxeno, indometacina, diclofenaco. Tengo que aprender a qué grupo de fármacos pertenecen, ¿no? Y en base a eso yo voy a recordar más fácil estos fármacos, ¿no? La familia agrupa fármacos con propiedades similares. Por ejemplo, ¿no? Fármacos beta bloqueadores, ¿no? Que bloquean el receptor beta adrenérgico, que vamos a estudiarlo más adelante. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Calcio, antagonistas. Estos son los grupos farmacológicos. Propiedades similares a nivel químico, ¿no? O sea, son sustancias que generalmente actúan al nivel de los mismos receptores, a nivel de la misma vía fisiológica. ¿Ya? Y lo otro sería la clasificación terapéutica, que yo agrupo ahí fármacos por afinidad terapéutica. Por ejemplo, antihipertensivos, ¿sí? O sea, todos los fármacos me sirven para bajar la presión, ya tengo un montón. Antihipertensivos. Pero en farmacología yo los estudio más como por grupos, ¿no? O sea, algunos fármacos, como por ejemplo el enalapril o el captopril, actúan a nivel de una vía fisiopatológica que es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se acuerdan ustedes por fisio, verdad? ¿Sí? De la angiotensina 2. Ya, entonces, todos los fármacos que bloqueen esto son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A ver, habrá otros fármacos que me bloqueen los receptores beta adrenérgicos. ¿Y los receptores beta qué hacen, doctor? Aumentan la frecuencia y aumentan la presión arterial. Entonces, bloqueo estos receptores beta, por ejemplo, atenolol, y al final el resultado es el mismo, ¿sí? Porque ambos bajan la presión arterial. Pero en farmacología yo los voy a estudiar por grupos farmacológicos, ¿no? Por el mismo mecanismo de acción, por la misma vía fisiológica. Uno bajará la presión bajando la frecuencia cardíaca, otro bajará la presión bajando la enzima convertidora de angiotensina, y otro bajará la presión antagonizando el poder del calcio, ¿no? Entonces, cada uno de esos grupos es diferente, pero clasificarlos terapéuticamente implica que puedo hablar de diferentes grupos farmacológicos que me sirven para una misma cosa. ¿Está bien? Entonces, yo les recomiendo obviamente manejar ambas clasificaciones, eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Pero es importantísimo la familia farmacológica, porque a partir de eso ustedes pueden deducir varias cosas, ¿no? Sobre todo lo que es mecanismo de acción, efectos adversos, ¿está bien? ¿Sí? Porque los mismos familias farmacológicas tienen similares efectos adversos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el atenolol y el enalapril sean antihipertensivos, pero ambos tienen diferentes efectos adversos. Entonces, en cambio, si aprendemos por grupo farmacológico, ahí la cosa va a estar mucho más clara. ¿Ya? Eso de ahí ustedes tienen que recordar. Y eso vamos a aprender. Muy bien. Ahora, ¿ustedes por qué creen que se desarrollen nuevos fármacos? A ver, ¿qué creen ustedes que hace? ¿Cuál es el impulso para los laboratorios de hacer nuevos fármacos? A ver, opiniones, ¿qué me pueden decir? ¿Qué creen que les interesa a los laboratorios para hacer nuevos fármacos? El dinero. ¿Otro? Sí, el desarrollo de la humanidad, combatir las enfermedades, hacer que menos gente se muera. Ya, el negocio de los laboratorios, obviamente, pues hay una parte humana, obviamente, ¿no? Porque también hay médicos implicados. Pero muchas veces los intereses de la industria, cuando hablamos de industria es la manera de referirnos a los laboratorios, ¿no? No los laboratorios que sacan sangre, no el laboratorio Roy, no el laboratorio Fisialac, sino el laboratorio que crea medicamentos, ¿no? Por ejemplo, Merck, ¿sí? Pfizer, Farmaindustria, acá, Roche, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué medicamentos están más interesados los laboratorios en producir? ¿Ustedes creen que les interesa producir antibióticos que va a estar 2 días y se acabó? ¿O 5 días? No, sino que les conviene dar medicamentos que me sirvan para enfermedades crónicas, enfermedades que el paciente lo tenga toda su vida, ¿no? Entonces, generalmente, el interés son en enfermedades crónicas, ¿sí?
¿Por qué creen que hay tantos medicamentos para la presión, para el corazón, anticoagulación, etcétera, ¿no? Artritis reumatoide, dolores, etcétera? ¿No? Por ejemplo, para una infección parasitaria quedas albendazol por 2 días, ¿no? Y se acabó. Entonces, esos medicamentos no le generan un beneficio a la industria, ¿no? Y ahora vamos a ver justo cómo se producen los medicamentos y van a entender ustedes cuánto dinero invierte el laboratorio. El laboratorio obviamente invierte un montón de plata, ¿no? Invierte desde matar a todos los ratoncitos y hacer todas las pruebas moleculares en ellos, hasta el pago de obviamente todos los especialistas, laboratoristas, biólogos, inmunólogos, médicos que hacen también la creación del fármaco, ¿no? Y luego también en el desarrollo del proyecto. Si quiero usar un fármaco en un país, tengo que también comercializarlo de manera gratuita, obviamente, ¿sí? Primero voy a hacer todo gratis hasta que me salga bien y de ahí recién venderlo. Entonces, a la hora que vende, recién recupera toda la inversión, ¿no? Que ha sido probablemente años de años. Entonces, ellos casi siempre van a sintetizar medicamentos que me sirvan para enfermedades que el paciente los toma mucho tiempo. ¿Está bien? Y eso es un problema porque a veces nosotros queremos, digamos, tenemos otras enfermedades que son prioridades, ¿sí? O queremos nosotros tratar enfermedades como el cáncer, etcétera, y a veces ahí no tenemos tanto apoyo de la industria. Porque por más que se descubra, el doctor tal descubrió tal mecanismo de acción, ganó el premio Nobel, necesita la inversión del laboratorio para producir esa sustancia. ¿Sí? Y si no se le da, nunca va a salir eso. Entonces, eso ya es un problema. Por eso es que existen los llamados medicamentos huérfanos. ¿Qué son los medicamentos huérfanos? Aunque acá más que todo también puedo hablar de enfermedades huérfanas. O sea, son enfermedades recontra raras, que como son tan raras, no se estudian posibles tratamientos. ¿Está bien? O sea, son enfermedades tan raras que da 1 al millón, que a la industria no le conviene pues, producir fármacos porque es para gente bueno, poquísimo, ¿no? Incidencia pues bajísima, ¿no? 0,5 por 1000, ¿no? Imagínate que en un país haya 30 o hasta 100 personas nomás con esa infección o con esa enfermedad. Muy raro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lamentablemente, la investigación es casi nula, ¿no? Mayormente enfermedades genéticas, ¿no? Enfermedades genéticas o enfermedades mucoviscidosas, por ejemplo, ¿no? Que son muy raras. Entonces, eso es un problema, ¿no? Cómo el médico trata enfermedades que no se investigan, que no hay medicamento que darle y cómo es lo que tenemos que hacer. Y entonces, esa es una de las grandes limitaciones de la industria que nos pone muchas veces a nosotros los médicos, ¿no? Medicamentos huérfanos. Aunque obviamente en Estados Unidos y en diferentes países se está tratando de dar una legislación diferente, ¿sí? Así como podemos acá legislar para algo, no sé, para inclusión social de un grupo, no sé, también se puede legislar para el tratamiento y el mayor apoyo del Estado para enfermedades raras, ¿ya? Entonces eso de ahí obviamente tiene que ir progresando poco a poco, ¿ya? Y acá como ustedes ven, acá tenemos más o menos, miren, el ciclo del medicamento, ¿ya? Este es el ciclo del medicamento. Miren ustedes, acá como ustedes pueden ver, esto es la investigación, ¿no? Primero que hay que hacer, la investigación, ¿no? ¿Sí? Esos premios Nobel que se ganan, esos físicos, esos biólogos que ganan premio Nobel, generalmente han hecho una investigación, han descubierto una nueva fisiopatología, un nuevo camino para tratar, por ejemplo, el cáncer, ¿ya? Una vez que se hace esto de acá obviamente implica investigaciones, ¿no? Miles de investigaciones, uso de reactantes, cultivo en células, ¿no? Crear células, clonación, etcétera. Una vez que se hace eso, se hacen los ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar este medicamento, esa sustancia en animales, ¿ya? Igualmente ustedes no saben la cantidad de ratones, sobre todo ratones, que son sacrificados diariamente en todos los países del mundo en la búsqueda de nuevos fármacos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen primero? Ratones, miles, cientos de ratones, medicamentos, y yo en el ratón, que tiene obviamente una anatomía y fisiología recontra diferente al humano, pero bastante similar en ciertos aspectos, ¿no? Que nos permite más o menos hacer extrapolaciones, ¿no? Sistema inmune, glóbulos blancos, etc. Luego de ello, entonces luego que hemos hecho bastante investigación en ratones, ¿sí? Esto de acá sale publicado en las revistas, sobre todo de Science, ¿no? Que son las revistas más científicas a nivel más bajo, digamos, no clínico. Luego vienen los ensayos clínicos. Ya los ensayos clínicos tienen sus fases que ahora vamos a ver. Esto de acá ya se hace en seres humanos, ¿sí? Posteriormente, ¿qué pasa? Miren, por lo menos en Francia, hay una autorización de la Agencia Reguladora de Europa, ¿no? Acá habrá autorización de la DGMIT, aunque acá obviamente la verdad es que no producimos nada. Y en Estados Unidos habrá autorización de la
FDA, ya que le dice, ok, me has demostrado con tus ensayos que el medicamento puede pasar, ¿no? Luego de acá viene una autorización, ¿sí? Y luego de esto, entonces, el medicamento puede ser empezado a comercializarse, ¿ya? Y va a ser puesto a disposición del público en general. Una vez que se hace esto, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver la venta en genéricos y luego la venta en marcas, ¿no? La marca. Doctor, ¿y qué pasó con el laboratorio que lo creó? El laboratorio que lo ha creado, se supone, tiene una patente. Esta patente le permite que durante unos 10 o 20 años ningún laboratorio puede sacar el mismo fármaco. ¿Está bien? O sea, no pueden hacer versiones similares, habíamos dicho, lo llamado biosimilares, ¿sí? Que son los bioequivalentes, no se pueden hacer porque el laboratorio tiene una patente de 20 años. Una pasada 20 años ya pueden otros laboratorios copiar el principio activo y sacar sus propios medicamentos. Ya, estas reglas obviamente ya están en juego, o sea, nosotros no podemos cambiarlas. Y las reglas se han hecho justamente para el beneficio de la industria, ¿no? Porque también, como ustedes les he explicado, comprenderán que el laboratorio invierte bastante, ¿no? En un fármaco. Entonces tampoco es pues cuestión de que, ¿no? Imagínate que quiere el medicamento y al día siguiente otro le crea, entonces el precio lo hace mucho más bajo y se acabó toda la inversión del laboratorio, ¿no? Entonces le dejan 20 años para que comercialice al precio que quieren, porque ellos ponen un precio altísimo, y luego de eso ya recién otros laboratorios pueden sintetizar los llamados biosimilares.